y sin más le voy a pasar la palabra a Pilar Panero, que va a moderar la última presentación de comunicaciones del día de hoy. Pilar, cuando quieras, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Agradecemos a los que estáis haciendo el esfuerzo desde casa de asistir virtualmente a este congreso, que es como podemos, y como vamos muy mal de tiempo, vamos a escuchar 5 de las 6 comunicaciones que estaban previstas, por lo que termina de explicar Julio, es decir, la comunicación de Julio la pasamos a mañana tranquilamente. Y en este tercer bloque de comunicaciones y penúltimo, pues vamos a tener un poco la línea de lo que hemos estado escuchando en las intervenciones anteriores, que es el carácter poliédrico que tiene la Semana Santa, por eso es tan atractivo y por eso tiene tantos discursos que agrupan a personas de diferente cariz cultural, ideológico y bueno, aunque tengamos esta semana típica, pues seguimos interesados en la Semana Santa. Le damos la palabra, sí que agradeceríamos que fuesen abreviando un poquito lo que tenían previsto para terminar precisamente a las 7, y le damos la palabra a Antonio Ramón Jiménez Montes, de la Fundación Aguilar Eslava de Cabra, que tiene además un bonito museo que está en la red de museos de Andalucía. Y él va a hablar del rito y espacio del Vía Crucis, la ermita del Calvario de Cabra, y vamos a escuchar lo que nos dice. Adelante, Antonio Ramón, por favor. Muchas gracias, buenas tardes y gracias de nuevo a la organización por el congreso, y esperemos que el siguiente sea presencial. Yo voy a hacer una referencia que luego podrá leer con detalle en la comunicación sobre el origen del Vía Crucis, que está también muy estudiado y que una de las líneas argumentales lo sitúa en el contexto de el convento de Scala Coeli, que en Córdoba crea Fray Álvaro de Córdoba, el beato Álvaro de Córdoba, en el año 420, un Vía Crucis en germen y que viene a consolidar o a iniciar como precursor el Vía Crucis en Occidente, por cuanto la forma de desarrollarse se esboza en ese momento. Sí, perdón. ¿Hay algún problema? No, te escuchamos bien. Vale, que tengas una presentación, que en ese caso no estás compartiendo, pero se te escucha perfectamente. Voy a intentar a ver si se comparte. Perdón. Que no sé por qué problema. Aquí está. Vale. Ahora. Bien, lo que estaba comentando, ¿no? San Álvaro de Córdoba crea este Vía Crucis, estaba en el siglo en 1420 en Tierra Santa, y introduce, pues los elementos que van a ser fundamentales en el Vía Crucis a lo largo del tiempo. Hay una serie de elementos, lógicamente, al principio se complementa con la creación de mapas de los santos lugares, también bibliografía de referencia sobre el respecto, y encontramos ya unos elementos en los que la arquitectura, el rito, el espacio conforman una especie de elementos fundamentales para la función, y también tienen como referencia que van a ser colectivos, puesto que van a remitir a la celebración de la Pasión, dado además la dificultad que ya en ese momento se produce para ir a Tierra Santa. Se crean humilladeros, se crean sacromontes, se crean calvarios, y como en el caso al que nos vamos a referir de la ermita del Calvario de Cabra, pues supone la recreación del Gólgota y en unos entornos próximos a la ciudad, favoreciendo además esa peregrinación colectiva, que es también interesante, y que desde esa recreación de la Vía Dolorosa se introduce y se va desarrollando. Desde que el Papa Inocencio XI en 1686 impulsa las indulgencias para peregrinar a Jerusalén, y después se exhortan a los sacerdotes, el Papa Benedicto XIV, a colocar Vía Crucis
en los templos, en principio franciscanos, y después se van dictando por los distintos pontificados medidas para expandir notablemente el Vía Crucis, no solamente en los templos franciscanos, sino en todas las iglesias. Y predicadores como San Alfonso María Ligorio en Italia o Fray Diego José de Cádiz en España, en sus misiones por Andalucía, pues van a divulgar la tradición del Vía Crucis con estos planos, y se inician lo que podríamos considerar unas señas distintivas, ¿no? La marcha o el recorrido que se realiza de una estación a otra, ya sea con un sentido espiritual y por supuesto procesional, esas paradas en las estaciones para estar de pie, meditando y recordando aquellos hechos con independencia de que sea en la tradición de los apócrifos o en el Nuevo Testamento. Se recogen siempre las tres caídas, es un elemento que fija la atención en un Jesús que cae y que está sufriente, y la recitación de una jaculatoria que también tiene como introductor a un santo cordobés, hoy doctor de la Iglesia, San Juan de Ávila, que se hace común desde el siglo XVI. Ese planteamiento nos lleva a hablar del Calvario de Cabra como un lugar al que tenemos ya referencia desde los primeros años del siglo XVI, con un itinerario a modo de Vía Crucis, y que podemos confirmar que está erigido ya en 1589, en torno a finales del siglo XVI. Se conforma como un lugar a una distancia cercana a la población. No hay una referencia directa a la influencia de los franciscanos, puesto que cuando se crea el Calvario y el Vía Crucis del Calvario en Cabra, aún no tenemos conventos franciscanos en Cabra, y sí que puede tener una influencia de la predicación de los dominicos. La orden de predicadores ya estaba en Cabra, y la influencia de Fray Álvaro de Córdoba, que era de la orden de predicadores, puede influir, porque luego también a final del siglo, casi en el mismo tiempo, se crea el convento de los mínimos, que como sabemos pues tiene una influencia muy directa en la celebración de la Cuaresma, pero también es coetáneo, por lo tanto no lo relacionamos en la fundación, y la situamos más bien en el contexto de la predicación de los dominicos y la influencia de San Álvaro de Córdoba. El Calvario se configura como una sacralización del espacio, ¿no?, en un territorio periurbano muy cercano a la población, y además que mide los 1322 pasos que según la tradición había desde el pretorio hasta la cima del Gólgota, y sí que nos sitúa en el convento de San Martín, un convento de dominica, una antigua ermita del siglo XV, desde la que surge la procesión del Nazareno, para terminar precisamente con el desenclavamiento y con el entierro de Cristo en el Calvario tras haber realizado el Vía Crucis. En Cabra, además, se da la circunstancia de esa trayectoria que la Cofradía del Nazareno hay, y hacia unos años después se crea la Cofradía del Santo Calvario en esta ermita, que se renueva en 1619. Hay una placa que se conserva en el dintel de la portada, y en una de las cruces también una renovación de todo el Vía Crucis en 1781. La ermita está siendo ahora objeto de restauración, con lo cual se conservaría en las mejores condiciones con esta tradición, con el fin de lograr, bueno, pues esa tradición, que es una seña de identidad, no solamente en Cabra, también las poblaciones de la comarca tienen el Calvario. En muchos sitios donde no hay monte Calvario como tal, sí que encontramos un sitio al que concluir las estaciones del Vía Crucis, pero el de Cabra es el más antiguo de la provincia de Córdoba, y además uno de los que se conservan en pie en unas condiciones que podemos considerar óptimas. Hay una serie de hitos en cada una de las estaciones del Vía Crucis que van conformando esas paradas, esas estaciones clásicas que hemos hablado, y con todas las referencias que nos sitúan a la tradición del Vía Crucis, que se ha venido celebrando ininterrumpidamente, y sigue siendo uno de los elementos además populares, por cuanto como el entorno natural, precisamente esta foto es de esta primavera, ¿no? Confluyen unos elementos que invitan a participar también en esta situación, en este momento de las estaciones del año, ¿no? El que sea una de las cofradías y ermitas más antiguas le configura esa celebración, aunque ha perdido, y aquí lo comparo por ejemplo con el caso de Priego de Córdoba, donde en Priego de Córdoba sigue concentrándose en el Calvario el momento principal del Viernes Santo. En Cabra no. La evolución de la Cofradía del Nazareno y la del Cristo del Calvario se extingue y deviene en una crisis a finales del siglo XIX, y aunque se conserva el rito y el espacio, que es lo que queríamos hacer hincapié en esta comunicación,
de esa tradición que venera los orígenes del sitio donde tiene lugar la Pasión. Sin embargo, en Cabra ha perdido esa connotación central en los días de Semana Santa y ha pasado a los días previos de Cuaresma o a las tardes de los viernes de Cuaresma, donde efectivamente se sigue celebrando, así como el sábado de Pasión, que como ahora veremos, lo realiza la Cofradía del Cristo del Calvario, que es la que sigue manteniendo junto con la parroquia de la Soledad esta tradición, ¿no? Y bueno, pues básicamente se mantienen estas las tres cruces que hemos visto que son uno de los elementos fundamentales. Estas representan la 12ª estación y en la base de la cruz central se encuentra una inscripción en piedra indicando que se reforma o se realiza en 1781 y que se ha seguido manteniendo. Las tres cruces también las vemos aquí en uno de los mantos bordados de la Semana Santa de Cabra, de la Virgen de la Soledad, donde precisamente está ahora el Cristo del Calvario. Y es interesante, bueno, pues que en este lugar a unos 519 metros de altitud, que se llama precisamente Calvario para identificarlo con el lugar en el que tienen origen las tradiciones y los elementos centrales de la Pasión, pues une la religiosidad popular, ese enclave natural al que nos referíamos, su significación histórica y especialmente este rito y estos vínculos cofrades, aunque hay que decir que está conformado ya como un elemento popular en la ciudad, sin que tenga que estar exclusivamente vinculado a los ritos cofrades, ¿no? Y configurándose así como un espacio de, bueno, mucho atractivo para la población, porque además lo identifican como ese escenario de la Pasión. Se vincula también con una especie de templete a modo de humilladero muy cercano, que es la cruz de la Nava del Abad o Abenabás, como la llama la gente, y que también recrea a finales del siglo XV un espacio parecido donde podía estar uno de los hitos de los entornos de la ciudad, ¿no? La cofradía de los nazarenos culminaba en la cima del Calvario con el descendimiento o desenclavamiento y ya bajaba, era un Cristo crucificado articulado del manierismo de finales del siglo XVI aproximadamente, que entendemos que es la imagen actual, y bajaba hasta el convento de las Cinco Llagas de las Dominicas, donde tenía lugar la clausura del Viernes Santo y con la procesión del Santo Sepulcro, ¿no? En este sentido, bueno, pues en un inventario de finales del siglo XIX encontramos cómo los elementos tradicionales que hemos ido viendo desde finales del siglo XVI se conservan y por tanto se mantienen hasta... Antonio Ramón, Vamos terminando. tienes Termino. que resumir. Bueno, pues prácticamente hablo de la cofradía que se ha reorganizado, ha realizado un Vía Crucis manteniendo estos elementos que comentábamos y bueno, pues lo sitúo en ese contexto en el que es un entorno que está en el imaginario de la ciudad, puesto que tiene una perspectiva desde todos sitios, ¿no? Y a modo de conclusiones, bueno, pues lo que hemos estado comentando en cuanto a lo que supone la cofradía como elemento vertebrador y el origen de que subyace en todo esto. Así que muchas gracias y seguro que podemos leerlo con más detenimiento en las actas. Gracias. Sí, esperamos que sí, que lo podamos leer con detenimiento. Y bueno, al final de lo que se trata es de sacralizar un espacio, ¿no? Efectivamente. Y de emular Jerusalén, pero será muy interesante ver ese desplazamiento que has mencionado, ¿no? Como en un momento dado interesa que el rito se celebre en un momento y pasa de ser central a no ser central, pues porque llega otra moda que a lo mejor interesa más o hay otra razón de peso. Le damos la palabra ahora a Francisco Javier Martín López de la Universidad de Sevilla, que nos va a hablar de sociedad de consumo, banalidad e imaginería procesional, la imaginería neortodoxa. No sé si Francisco Javier Martín está ya preparado. No, no se te escucha, Francisco.
Bueno, vamos a ver si Francisco Javier lo puede solucionar y si es posible, pues le damos el paso a Rubén Sánchez del Instituto de Estudios Zamoranos Florian de Ocampo y también asociado al centro de la UNED de Zamora, que va a hablar de los museos de la Semana Santa. De devociones expuestas, la difícil musealización de la Semana Santa. Rubén, no sé si estás hola, buenas preparado. tardes. ¿Se oye bien? Sí, se te ve y se te oye. No sé, si quieres compartir pantalla. Sí, un segundito. Sí. ¿Qué? Menos mal que he venido a prepararme porque no sabía que había fallado un ponente. Vale, un segundito. Bueno, 2, realmente, porque Julio pasa. Sí, eso sí lo sabía. Al día Eso de sí, mañana. sí te había oído, pero estaba un momentito fuera. Un segundito, por favor. No consigo. Ah, sí, ahora sí. Vale, perfecto. ¿Se ve bien? Sí. De acuerdo. Bien, buenas tardes a todos y a todas. Anche saluti a tutti amici de la Italia. Gracias por estar ahí y no me entretengo más. Gracias a la organización por el trabajo que supone siempre un encuentro de estas características. Bien, el próximo 9 de septiembre el Museo de la Semana Santa de Zamora cumplirá 57 años. Es muy posible que la celebración le pille vacío o al borde del derribo, ya que a pesar de la situación en la que nos encontramos, la Junta Pro Semana Santa en principio mantiene el calendario de construcción del nuevo museo. Este nuevo proyecto nos ofrece una ocasión muy oportuna para reflexionar desde la óptica de la museología, la antropología y la sociología religiosa sobre estos espacios dedicados a la Semana Santa y que han proliferado tanto en los últimos años. En definitiva, de lo complejo que resulta encapsular en vitrinas patrimonio vivo que se encuentra en uso y, por tanto, en constante evolución. Bien, el asunto está generando bastante interés y prueba de ello son las 5 contribuciones que sobre este objeto se van a congregar en este congreso. Los museos de este tipo se han convertido en un activo de las áreas de turismo de las diferentes instituciones e incluso se han colado en los programas electorales de diferentes lugares, que como ejemplo pues Zamora, León y Torrevieja, por poner solo algunos detalles. En los últimos años se ha avanzado mucho en este sentido, pero por desgracia con motivaciones que atienden más al índole turístico que al museológico y desde luego que al cultural o al devocional. En muchas ocasiones estos proyectos se reducen a la elaboración de grandes edificios grandilocuentes, de autor, de nueva construcción, no exentos de problemas, como finalmente ha sucedido en el caso de Torrevieja y del que nos hablará el compañero de Alicante. Por desgracia, por mucho que nos empeñemos, en muchas ocasiones un edificio no hace un museo ni por ser nuevo, ni por ser más grande, ni por llevar la firma de un arquitecto encumbrado. Bien, siendo conscientes de la dificultad de trazar una frontera, ya que es un tema que presenta límites muy difusos y que si aplicásemos con firmeza criterios del ICOM, tendríamos que reducir muchísimo, prácticamente dejar a cero nuestra lista. Hemos analizado un total de 94 casos con características, pretensiones y dimensiones diversas y variopintas. Bien, las primeras iniciativas encaminadas a musealizar la Semana Santa vinieron de la Academia, en concreto de la Academia de Valladolid, y que se materializaron en lo que hoy es el Museo Nacional de Escultura y que podemos ver en las imágenes. La siguiente iniciativa nos lleva a los años 40, aunque finalmente se termina inaugurando en los años 60, que es el Museo Salcillo de Murcia. Poco después, las agrupaciones de cofradías de 2 ciudades señeras, desde el punto de vista cofrade, Zamora y Sevilla, van a iniciarse en 2 proyectos museales muy diferentes entre sí y a medio camino entre la necesidad de conservación de los pasos y el interés por la promoción de la Semana Santa. Bueno, ahí vemos una simulación, una fantasía sobre lo que podía ser el Museo de Zamora o la imagen que tenían de ese Museo de Zamora en los años 50. Lo que finalmente se consigue inaugurar en el año 64 y un par de imágenes, una en concreto del nuevo proyecto que se ha encargado al estudio Ex Arquitectos. Bien, en Sevilla también se inaugura un año después, en el año 65, un proyecto de efímera vida, ya que tan solo subsiste 11 años y que es tremendamente desconocido. El Museo de las Cofradías instalado en las instalaciones del antiguo Hospital de los Venerables. Vemos alguna imagen. La llegada de la democracia y el desarrollo del Estado de las autonomías van a convertir la Semana Santa en un referente social e identitario
y proceso especialmente evidente en aquellas regiones con mayor déficit de ese tipo de marcadores identitarios. Este proceso va a reactivar el interés por musealizar la Semana Santa y bueno, pues se van a ir proliferando museos de esta índole a lo largo de toda la geografía española. Por dar simplemente unas cifras, y ya que tenemos bastante prisa, en la década de los 80 se abren 11 casos, en la década de los 90 32, número que se convierte en la primera década del siglo XXI en 38, y acabamos la década con el nuevo proyecto del Museo de León, cuyo edificio ya se ha inaugurado, pero que de momento es un continente sin contenido. Por poner el último hito, el pasado miércoles de ceniza, ya de este año 2021, se inauguraba la nueva reforma del guardapasos, que es el nombre que recibe en Ciudad Real el Museo de las Cofradías. La existencia de más de una treintena de proyectos y de demandas ciudadanas que solicitan este tipo de instalaciones, así como el que constituya un trabajo habitual de TFM o de trabajos de fin de grado, insiste en la actualidad que estos centros constituyen a día de hoy. Especialmente significativo, es el Museo Nacional de la Semana Santa, que pretende la Asociación Junta Pro Semana Santa de España desde hace años, desde Valladolid, y que bueno, ha ofrecido a la ciudad, parece ser que no encontró el eco adecuado y que después de esto ofreció a varias provincias. Bien, en un intento complicado de establecer una pequeña clasificación, podemos decir que hay dos tipologías básicas: los museos con pasos, los museos con imágenes, y los museos sin pasos, que se dividen en toda una suerte de centros de interpretación o centros relacionados con la Semana Santa. La más numerosa corresponde a la tipología de museos con pasos. La segunda estaría integrado por esos museos que atesoran elementos del ajuar litúrgico y otro tipo de materiales relacionados con el hecho procesional y el hecho semana santero, como por ejemplo el caso de Medina del Campo, por poner uno de los más recientes. Un subgrupo de esta tipología serían los museos monográficos de las hermandades, conocidos en muchos casos como tesoros porque responden un poco más a la idea, a la categoría de tesoro o de cámara de los maravillas de los antiguos coleccionistas, ¿no? Una tercera tipología, que en principio podría ser bastante lógica, pero que no lo es tanto en el ámbito que estudiamos, es el Museo Diocesano y de la Semana Santa, que es el modelo por el que en principio se está optando en León y que en algún momento veremos abierto, ¿no? Si analizamos la denominación, en general predominan las terminologías como Museo de la Semana Santa, Museo de Semana Santa, seguida de Museo de las Cofradías o Museo de Pasos, Casa Museo, Tesoro de, y con algunos casos muy concretos como Local Museo en Gandía o el guardapasos que se estila en la zona de Castilla-La Mancha. Respecto a la titularidad, son elementos complejos porque los museos suelen pertenecer a hermandades y cofradías o agrupaciones de ellas o bien a instituciones, pero la colección que integran este tipo de museos normalmente es de las cofradías, lo cual puede generar algunos problemas de gestión museológica, como lo que sucedió en Zamora en el año 2004, cuando por un tema no resuelto en el seno de la Junta de Cofradías, algunas hermandades decidieron tapar los pasos, como veis en la imagen, que no es muy buena, pero es bastante significativa de lo que allí sucedió. Bueno, problemas de titularidad se dan todos los años, o casi todos los años, que llueve en Valladolid entre la colección del Museo Nacional de Escultura, sus conservadores y los diferentes responsables de las cofradías que los alumbran. Si vamos a los fines y a la misión, encontramos de alguna manera, no siempre demasiado resuelta, la conservación, desde luego la difusión y la promoción turística y también centros que sirven para organizar las procesiones de entrada y salida. En muchos casos, si tirásemos de la definición de museo del ICON, bueno, pues no encontramos tanto otras cuestiones como investigación, ampliación de colecciones, adquisición de piezas, estudio, etcétera, etcétera. Y la conservación a veces bueno, pues es un tanto deficiente. En cuanto a la distribución espacial, tenemos que destacar la Comunidad de Andalucía, un número motivado por la abundancia de casas de hermandad, con 30 casos aproximadamente. Hablamos de casas de hermandad con pretensiones o ciertas pretensiones museográficas y museológicas. Murcia con 14, Castilla y León con 13, Aragón con 10, la Comunidad Valenciana con 9, destacando fundamentalmente la provincia de Alicante, de hecho hay una ponencia sobre ello, y Castilla-La Mancha con 6. Como conclusión, cabría plantear algunas reflexiones. Es evidente que los museos han sido útiles para la conservación. Por ejemplo, la panera de la Cofradía de Jesús Nazareno de Zamora se cae a los pocos años de inaugurarse el museo. Es cierto que en el momento que se trasladan los pasos al museo se deja de conservar o se deja de invertir en conservación. Han sido positivos para la difusión y para su promoción turística, pero sin embargo no tengo tan claro que los museos de pasos hayan sido positivos para la vida de las cofradías, al menos si nos ceñimos a aspectos rituales y devocionales.
En este contexto pandémico en el que nos enfrentamos al segundo año de cofradías, sin cofradías en la calle, la solución expositiva o museográfica temporal ha constituido un recurso planteado por muchas agrupaciones, bueno, pues entre ellas la de Sevilla con esa fantástica exposición In Nomine Dei. Estas acciones no pueden sustituir al ritual que se pierde por la suspensión de las procesiones, aunque a tenor de algunos discursos que hemos escuchado, se pretenda o de alguna manera lo intente. Bueno, la exposición procesión que la Junta por Semana Santa de España inaugura en Salamanca, se ha presentado con el titular que pretende obviamente la difusión y buscar ese titular de prensa de la única procesión en toda España se va a celebrar en Salamanca, ¿no? Es decir, esto nos habla un poco de esa patrimonialización. Bien, la ausencia de procesiones sin duda está siendo una dura prueba para el músculo cofrade, pero esta entrega desmedida al placebo expositivo debemos ponerla en relación con otras dinámicas de mayor calado que se están dando en la modalidad avanzada. Enlazamos con las tesis de Pedro García Pilán en un esclarecedor e interesante trabajo sobre los museos dedicados a las fiestas populares, que es el marco que según este autor bueno, pues debemos estudiar estos museos de Semana Santa. Pilán, siguiendo la estética de autores como Westen, que habló del museo como moderno refugio de los dioses muertos, o como Theodor Adorno, que afirmaba que entre el museo y el mausoleo no solo había una unión fonética, sostiene que la musealización de la pasión obedece a un proceso de actualización de la tradición que está transformando la religiosidad popular en patrimonio cultural al mismo tiempo que la seculariza. Sin embargo, en este caso se da la paradoja muy contradictoria, es muy visible en Zamora, que este fenómeno no solo no es un dios muerto, estos dioses de la fiesta popular o de la religiosidad popular no solo están muertos, sino que continúan creciendo de forma un tanto contradictoria y sin solución de continuidad. En este sentido, la tradición se convierte en una poderosa activadora de nuevas sacralidades que se expresan a través de modernos y nuevos templos que son los museos. Bien, estos espacios, ahora nos ceñimos solo a la tipología de museos con pasos con imágenes. En estos museos las imágenes cumplen una doble función. Por un lado, la misma de cualquier obra de arte que está en el museo, pero por otro lado, al menos una vez al año esas imágenes, esas piezas se convierten en símbolos imprescindibles del ritual. El problema es que la primera función, la función de exhibición, la función conservativa, generalmente termina fagocitando a la segunda. En este sentido, observamos que una vez abierto el Museo de Zamora, y a pesar de que algunas permanecieron en sus capillas e iglesias, muchas imágenes terminaron musealizadas y descontextualizadas del culto junto al resto de los pasos de misterio, encapsuladas en vitrinas, materiales o figuradas en un proceso que Pilán determina apartamiento ritual. Es muy significativo un texto del año 74, 10 años después de la inauguración del museo, que dice: ¿qué importancia puede revestir la conservación de una efigie Rubén, pasional? perdona, tienes Perfecto. Sí, ya terminó. En determinada edificación religiosa, lo que pasó, pasó, y lo demás ya no tiene diferencia. Sabemos que el remover el crucificado de las injurias de la catedral sería más costoso que la erección de la catedral misma. Bien, bueno, pedían que se vaciasen las iglesias de imágenes devocionales y se llevasen todas al museo. En esas nuevas sacralidades que generan estos nuevos espacios, estos nuevos templos, pues se dan algunas anécdotas como la sucedida hace unos días en la exposición In Nomine Dei, en la que una visitante cantó una saeta ante el palio de la Virgen del Patrocinio que vemos en la foto. Sin duda, el hecho de que este tipo de rituales tengan una musealización compleja nos parece un ejercicio de resistencia, y la prueba de que en ciudades de músculo cofrade importante como Sevilla o Málaga los museos hayan fracasado y sean muy polémicos, incluso el nuevo proyecto de Sevilla lo es, de alguna manera implica esto. Ya termino. Quiero pensar que la correcta interpretación y la musealización de los rituales cofrades puede encontrar líneas de convergencia con la dimensión devocional y además contribuir positivamente a ella. Si no lo hacemos así, pues quizás estaremos dando la razón a los autores de este tipo de calcos que aparecieron en Zamora durante el año 2015 y que ponen a las cofradías en una tesitura compleja frente al fenómeno de patrimonialización y de convertirse en un mero producto del turismo experiencial. Muchas gracias. Rubén, gracias, porque nos has hecho una panorámica veloz, pero la verdad que has sugerido temas muy interesantes que además son de dominio público, porque bueno, incluso tú has utilizado una noticia de la prensa que es música que nos suena a todos, ¿no? Porque al fin estamos hablando de unos museos que quieren ritualizar, quieren patrimonializar unos ritos que están vivos y evolucionando. O sea, eso no es algo que se esté quieto la Semana Santa. Entonces leeremos con mucho gusto tu trabajo en las actas del Congreso
Y ahora le vamos a dar paso a Francisco Javier Martín López, que creo que ya está solucionado el tema del micrófono. Sí, ya parece que se ha solucionado. Bueno, bienvenido, Francisco Javier. Gracias. Nos va a hablar, repito, de sociedad de consumo, banalidad, imaginería profesional, la imaginería neortodoxa. Sugiere mucho el título. Voy a compartir el PowerPoint. Compartir. Bueno, pues intentando sintetizar, viendo el retraso que hay, voy a intentar comprimir el contenido de mi trabajo en pocos minutos. Pues bien, os presento la comunicación que hemos titulado Sociedad de consumo, banalidad e imaginería profesional, la imaginería neortodoxa. El objetivo troncal de esta comunicación es explicar de manera sucinta y desde un ámbito concreto las causas que han originado la imaginería profesional que hoy se desarrolla en nuestras hermandades y cofradías. Al ser un tema genérico, hemos tenido a bien enfocarlo en el caso concreto de Andalucía, aunque es un fenómeno que el fenómeno que aquí se expresa se da de igual modo en mayor o menor medida en todos los territorios de la península española. En primer lugar, hay que partir de la afirmación que las cofradías, como grupo de personas, son susceptibles a la influencia de la mentalidad y los valores de la sociedad de su momento. Es decir, que no se puede pensar en las agrupaciones cofrades como elementos herméticos e independientes de su contexto, pues sus integrantes han sido educados en los esquemas ético-sociales de su propio momento. Partiendo de este supuesto, para conocer las causas que han motivado la estética imaginera actual, es menester estudiar el perfil ideológico y moral de la sociedad de hoy. Sintetizando al extremo, podemos advertir dos fenómenos principales que definen el corte ideológico social. Por un lado, la filosofía folk y por otro lado, la cultura televisiva. La primera de ellas es fruto directo del materialismo generado por el capitalismo y el consumo. Según esta filosofía, lo único que es merecedor de nuestras preocupaciones es aquello que solventa las necesidades y contrariedades surgidas en la vida cotidiana. Es decir, eliminar las dificultades que impiden al hombre vivir una vida apacible y sin preocupaciones. Este pensamiento se agudiza aún más en el denominado empirismo radical, por la cual se afirma que lo único verdaderamente trascendente es lo alusivo a la vida terrena, pues según este pensamiento es la única de la que tenemos certeza de su existencia. Por ende, esta filosofía, que tiene una fuerte difusión en el grueso de la población, sobre todo en las generaciones más jóvenes, es lo que ha conseguido el cada vez mayor alejamiento de lo religioso de la vida diaria. En otras palabras, no tendría sentido que nos preocupáramos por una vida eterna, por una vida trascendente, pues lo más seguro, según este pensamiento, es que no exista. Por lo tanto, sale más rentable dedicarse a vivir lo mejor posible la vida que vivimos ahora. Y bueno, como hemos dicho anteriormente, la filosofía folk penetra especialmente en las nuevas generaciones, que deciden concebir su vida a modo de un carpe diem banalizado, es decir, la ley del mínimo esfuerzo y el máximo disfrute. Aquí entra en juego el segundo fenómeno, la cultura televisiva. En un contexto en el que los jóvenes cada vez tienen menos interés por acceder a una formación profunda y avanzada, se origina un gran vacío formativo que impide a estos jóvenes desarrollar un juicio crítico fundamentado en ideas razonadas. Por esto, al desconocer referentes de pensamiento y de ética, la juventud nombra como nuevos referentes a los ídolos de la televisión y de las redes sociales. Esta cultura televisiva es la responsable de que las nuevas generaciones entronicen como virtudes comportamientos como la banalidad, el espectáculo, la ordinariedad y la sexualización del ser humano. Es de hecho la televisión la plataforma de propaganda desde donde el consumismo y el capitalismo se unen y forman el gran ente moral que la sociedad sigue. Pero para que resulte más atractivo y que los espectadores, que ya de por sí cada vez están más desprovistos de una formación crítica, para que este público lo siga incondicionalmente, la televisión y el consumismo se valen de la estética y del arte. Este fenómeno es lo que Jens Roy denomina el capitalismo artístico, donde la belleza abandona el arte y se instala en la publicidad, haciendo de lo bello un sinónimo de apetencia consumista. En definitiva, de todas estas ideas, podemos sintetizarlo en que la mentalidad ética y moral del grueso de la sociedad
Estamos hablando en términos generales, no quiero decir que todos estén cortados por la misma tijera, sino en un contexto general, se rige por el consumismo, el culto a la belleza banalizada y sexualizada y el desapego a la preocupación. En este sentido, la imaginería, como oficio vivo que se ajusta al sistema empresarial y a los cánones estéticos de sus demandantes, se deja impregnar por estos valores como vía de subsistencia. De este modo, el fenómeno social que hemos definido anteriormente tendrá dos principales traducciones plásticas, es decir, dos estilos artísticos definidos. Por un lado, el hiperrealismo y por otro lado, el neobarroco gay. De la primera corriente se podría decir que es el resultado de la cada vez mayor indiferencia del público ante lo que tiene delante. La hiperinformación a nivel global que disfruta toda la sociedad hoy ha generado un endurecimiento de la empatía, que solo se conmueve ante el extremo realismo. Dentro del nutrido grupo de imagineros que trabajan destacamos especialmente el caso de Miñarro, de Juan Manuel Miñarro, maestro doctor de la Universidad de Sevilla y imaginero activo actualmente. Dentro de su producción, acusadamente influenciada por su trabajo científico sobre el caso de la Sabana Santa, dicha producción destaca por la acogida del hiperrealismo en su versión más cruda. Así, una de las piezas más elocuentes de esto es el Santo Cristo de la Universidad de la Hermandad de los Estudiantes de Córdoba. La imagen sirve como un mero soporte de una crucifixión estudiada desde un punto de vista histórico y científico, es decir, desde un estricto racionalismo que sobrecoge al espectador al observar lo castigado del cuerpo de Cristo. Por otro lado, en cuanto al neobarroco gay, es una corriente dentro de la imaginería que se ubica al otro extremo del hiperrealismo. Su principal característica es el deleite visual de las formas bellas y amaneradas, obviando la fealdad del realismo y construyendo una imagen de pura sensualidad. Dentro de esta idealización destaca el concepto de la belleza erótica, que posee este tipo de imágenes, que o bien empleando la idealización o bien el naturalismo, se alejan de la apariencia casta, de la castidad, que son propias de estos iconos sacros y manifiestan, o sea, anteponen la belleza corporal sobre la espiritual. Uno de los artistas de nueva aparición, también del ámbito sevillano, es Juan Bautista Juan Bautista Jiménez, con imágenes como este Jesús despojado que presentó el año pasado, 2020, cuyo destino era una colección particular. Las características del neobarroco gay se pueden observar en la propia anatomía, fuertemente erótica, sensual. Pero, según la Iglesia, la imagen religiosa es un vehículo que informa de la historia de la salvación, por lo que debe irradiar una serie de valores inequívocos que instruya al fiel acertadamente. A esa carga instructiva se le suma la presencia de la divinidad de los seres representados, evitando a toda costa imprimir un exclusivo naturalismo que despoje a los iconos de su sentido espiritual. En este sentido, surge una serie de autores que se encargan de rescatar esa unción sagrada perdida por la imaginería actual, una corriente que es la que hemos tenido a bien denominar imaginería neortodoxa. En absoluto se puede pensar en esta corriente como un manifiesto común o un grupo organizado, sino más bien una serie de escultores que deciden orientar su escultura hacia otros derroteros más conservadores. Dentro del elenco que participa en esta corriente, solo nos da tiempo a destacar a tres, que hemos elegido por las diferentes características que incorpora este pujante estilo. El primero de ellos es Darío Fernández, muy conocido a nivel nacional, que incorpora lo que llamamos la gravidad. Esto es, la gravedad expresiva y el decoro en la actitud, devolviendo a la imagen el porte de autoridad que le corresponde como ser divino. Y como ejemplo hemos traído a colación este Señor del Silencio de Martos, en Jaén, que hizo Darío Fernández en el año 2017. El segundo de ellos es Juan Manuel Parra, también de cuna sevillana, que incorpora el virtuosismo técnico y el naturalismo, demostrando que no es necesario rehuir de estas cualidades para fabricar un icono lícito y adecuado. Y como ejemplo hemos traído a esta Virgen del Sagrado Corazón, que se venera en una cofradía dentro de un colegio de Jerez de la Frontera, donde nos demuestra cómo no es necesario volver a las pautas del siglo XVII y XVIII para hacer una imagen correcta en cuanto a la devoción. Pues aquí encontramos una hipertrofia técnica propiamente contemporánea que sin embargo no está en detrimento de su unción sagrada.
Y el último que hemos querido traer a colación es el onubense Abranceada, que incorpora el idealismo y la belleza formal blanda, rehuyendo de estridencias morfológicas y concibiendo a la escultura como una masa casi etérea, algodonosa, que es el símbolo de su divinidad. Una de sus imágenes más recientes, de hecho es de este año, es este resucitado que realiza para Tarifa, para la provincia de Cádiz, donde tanto anatomía, expresión facial, la postura, los amaneramientos, los acabados, la técnica que posee, remite a postulados del pasado, pero no deja de ser una figura hija de su tiempo, igual que su autor. Y bueno, y sin más, espero que haya sido de vuestro agrado y agradezco una vez más la posibilidad de participar en este congreso. Muchas gracias. Francisco Javier, gracias por esta comunicación tan sugerente también. Yo creo que nos has explicado muy bien por dónde van los derroteros, ¿no? Pasamos del Ogore a esos efebos Adonis, no sabemos muy bien exactamente en qué categoría colocarlos y bueno, tu imagen inicial ha enlazado muy bien con el graffiti que ha presentado antes Rubén también con ese Cristo consumista, que también es algo que vemos continuamente en la prensa y algunas voces críticas con respecto a, bueno, a olvidar muchas veces que lo que estamos celebrando en Semana Santa son ritos que tienen un sentido más allá del turismo, ¿no? Tiene la palabra ahora Francisco Zaragoza, que también nos va a hablar de museos, de los museos de Semana Santa en la provincia de Alicante, que hay nada más y nada menos que 5. Le rogaríamos que nos explique brevemente, de la forma más rápidamente posible, porque vamos muy mal de tiempo y sobre todo por los traductores. Vale, ¿se me escucha bien? Sí, sí. Vale, comparto pantalla. A ver. Vale, pues voy a intentar ser lo más breve posible, pero claro, con todo lo que pasa, pues bien, intentaremos hacerlo. Mi comunicación pasa por intentar destacar dentro del panorama europeo, pues en este caso la provincia de Alicante y un fenómeno que, como ha dicho muy bien el anterior comunicador, pues es único, quizás por la proximidad, como voy a explicar, en 30 kilómetros de 5 museos actualmente funcionando, sin contar los guardalmacenes o algunos almacenes sin más que también existen. Bien, la provincia de Alicante, como sobre todo en la parte sur, como se puede ver en este gráfico, cuenta con 5 museos, uno en la ciudad de Callosa de Segura, otro en Orihuela, otro en Torrevieja, otro en Rojales y otro en Crevillente. Por dar algunas pinceladas de por qué sucede esto, pues es importante dar a conocer la provincia de Alicante porque dentro de la Semana Santa es una gran desconocida a pesar de todo. Pero diré que hay 66 ciudades que celebran con procesiones la Semana Santa, con más de 450 cofradías, 60.000 cofrades censados y más de 1 millón de personas viéndolas pasivamente, tanto los locales como los visitantes. La Semana Santa de la provincia de Alicante cuenta con 3 declaraciones de interés turístico internacional, uno para la ciudad de Elche, otro para Orihuela y otro para Crevillente, y también de interés turístico autonómico para Callosa de Segura, que es mi pueblo, para Alicante y para Guardamar. El interés de todas estas declaraciones tiene ese movimiento que poco a poco se va haciendo de reivindicar la Semana Santa de la provincia de Alicante de todos. Y pasamos al primero de los museos que voy a presentar, ya no por la importancia que puedan tener, sino por cuándo se crearon. El primero de ellos es de Orihuela, y decir que Orihuela es una ciudad de 78.000 habitantes en la comarca de la Vega Baja. Es una ciudad histórica, monumental, que cuenta con varias iglesias, monumento nacional y además muchos museos. En la actualidad, con sus orígenes en el siglo XVI, cuenta con 14 cofradías y 36 pasos a los que acompañan 8.000 nazarenos. Doy todas estas cifras un poco para situarse en cuál es el entorno y por qué se generan estos museos. El Museo de Semana Santa de Orihuela se crea, como decimos, en el año 1985 por la Junta Mayor de Cofradías, Hermandades y Mayordomías, que asume su construcción, posterior ampliación
y actualmente cuenta con una sala de pasos y museo en planta baja de aproximadamente 1.800 metros cuadrados, más otras plantas para servicios de las hermandades y de la Junta con 2.500 metros cuadrados, lo que lo constituye básicamente en el museo actualmente más grande que existe en España y por lo tanto podemos decir casi también que hasta del mundo, ¿no? El museo es un gran conjunto de arte sacro de gran importancia a nivel nacional, que pone más de un centenar de esculturas religiosas de diversos autores de gran importancia, como Nicolás de Bussy, Francisco Salcillo, Víctor de los Ríos, Federico Guyot Valera. En él se pueden contemplar 25 grupos escultóricos, además de grandes muestras de arte suntuario, como orfebrería, talla, bordado, etc. El segundo de los museos es el Museo de Torrevieja, y decir que Torrevieja es la tercera ciudad en población de la provincia de Alicante, con 84.000 habitantes, que se multiplican hasta los 400.000 como ciudad turística que es. La Semana Santa es una Semana Santa anterior del siglo XIX, que de pronto desaparece, y en los años 80 es cuando empieza a recuperarse. Y con ella pues, se obtiene también la consecución de este museo para conservar. El museo es una planta básicamente de 750 metros cuadrados. Actualmente ya se ha quedado pequeño porque en origen habían 14 pasos dentro y ahora ya han aumentado en los 30 años de existencia que tiene hasta los 18 y se encuentra actualmente en proyecto de ampliación al doble de su capacidad, es decir, unos 1.500 metros. Expone diferentes obras, sobre todo quiero destacar las obras de los nuevos imagineros, como en este caso Víctor García Villalgordo, y también de nuevos bordadores como Francisco García Paredes. El tercero de los museos es el Museo Demófilo Pastor de Rojales, que se inauguró en el año 1995. En este caso se trata de una sala de unos 300 metros cuadrados que está situada dentro del centro cultural, que como se ve adapta toda su estructura a una puerta grande de donde puedan salir y entrar esos pasos. Actualmente en Rojales cuenta con 13 cofradías y 16 pasos. La mayor parte de ellos se encuentra dentro de este museo. El nombre que tiene de Demófilo Pastor está dedicado pues, a un gran cofrade de los años 60 que impulsa también estas celebraciones pasionales dentro de este municipio de 16.000 habitantes, que como curiosidad podemos decir que el 70% de la población son extranjeros, principalmente ingleses. Destacamos también en este museo las obras de otro escultor levantino, en este caso Ramón Cuenca, de la ciudad de Cox, y presento también la novedad, que está prácticamente sin hacer, del Cristo resucitado, que es la última imagen que entra este año, que es también de otro imaginero de Torrevieja, que se llama Víctor García Villalgordo. El cuarto de los museos, que corresponde a Callosa de Segura, que es mi ciudad, tiene el museo dedicado a la figura de José Noguera Valverde. Se realizó un primer edificio en 1996 que tuvo que ser ampliado por el que contemplamos aquí en la imagen en el año 2007. Destacamos también dentro de Callosa que es una gran sala, tiene una gran sala de paso de unos 1.500 metros cuadrados y aparte tiene otra serie de salas donde recoger visualmente todos los pasos y que además tiene una característica especial y es que tiene una rampa, una pasarela a 3 metros de altura para propiciar la visión desde lo alto de los mismos pasos. El museo se completa también con una serie de esculturas, lleva el nombre de José Noguera Valverde, que es el escultor que en los años 50 realizó estas imágenes de la oración en el huerto, la Virgen de las Angustias, tomando los modelos de Francisco Salcillo. Pero también conserva otras imágenes de absoluta actualidad, que son las obras del maestro escultor murciano José Antonio Hernández Navarro, que muchas de sus imágenes se basan en películas de actualidad como la de Zeffirelli, que podemos observar aquí, con ese precioso Cristo del Madero, único, digámoslo así, en su fisonomía. El museo se complementa también con otra serie de salas, como la Sala de la Pasión según Bartolomé Roca, que es un pintor local de Orihuela, que expone una visión que él tiene de la Semana Santa a través de pinturas, cuadros y montajes conceptuales. La sala de patrimonio expone todas las, digamos, utensilios de la Semana Santa como estandarte, túnicas, cirios, etcétera, etcétera. Y a lo largo de la pasarela que antes he dicho que hay en el museo se exponen las obras originales del Patronato de la Pasión, que es otra de las representaciones que se hace en Callosa de Segura a modo de teatro. Y ahí se exponen los carteles que la anuncian, los originales.
Y ya pasamos al último de los museos, al quinto, que mañana también en una de las comunicaciones su director, pues me imagino que dé más detalles sobre el mismo, pero que también es un museo montado en el año 2005 y que cuenta con la curiosidad de tener 4 plantas no continuas y además con una visión bastante curiosa de todas ellas. En esas 4 plantas de unos 400 metros cuadrados cada una de ellas puede verse todo el ciclo de la Pasión, puesto que dentro de ese museo se conservan prácticamente todos los pasos de las 32 cofradías, de las 30 cofradías, perdón, y 32 pasos de la Semana Santa de Creviente. Destacar piezas importantes dentro de esa Semana Santa, como son diferentes carteles, diferentes estandartes y sobre todo la obra de Mariano Benlliure, que es el gran escultor contemporáneo que dota de muchas de las imágenes al Museo de Creviente, como por ejemplo pues, la entrada triunfal o el Cristo yacente. Creviente tiene una característica también curiosa y es que ha podido conservar muchos de los pasos del siglo XIX del escultor alicantino también, Antonio Ruiz de Avés, que también se basa en los modelos que creó también Francisco Salcillo, o lo que se da en llamar la Escuela Levantina. Y nada más, principalmente mi intervención era para destacar esta oferta museística, puesto que creo que es bastante desconocida, incluso para las autoridades locales, y pretender que a través de este congreso, que puede llegar a tantos sitios, pues tomen cartas en el asunto y se constituya una verdadera ruta de museos de la Semana Santa de la provincia de Alicante, al que posiblemente en breve también se sume la capital y alguna que otra ciudad más, en unos edificios que pienso que recogen esa historia viva que, como habéis dicho, también a nivel musealización son difíciles de ser musealizados. Y nada más. Muchas gracias a todos y enhorabuena por la organización de este encuentro. Francisco, gracias. Y bueno, es un tema curioso, sí. A veces se abren museos y con inaugurarlo ya parece que está todo hecho, ¿no? Y luego debe haber una serie de cuestiones que con un continente y un contenido tampoco se hace un museo. Necesitamos más cosas, pero bueno, te agradecemos la aportación y sí que esperamos llegar a mucha gente con este congreso y con la posterior publicación. Ahora tiene que intervenir María del Carmen Montoya. No sabemos si a ella le importaría pasar a mañana por el tema de la traducción, y si hacemos hoy la comunicación tendría que ser sin traducción. No sé si está María Carmen preparada. María del Carmen. Estoy por aquí. Sí. La verdad es que por organización me viene bastante mejor hacerla ahora. Prometo ser brevísima. Si no te importa, tendrá que ser sin traducción. Lo sentimos por los colegas italianos que están también, pero bueno, al fin y al cabo. No hay inconveniente. Sí, bueno, pues entonces... Si el compañero deja de compartir pantalla, sí, empiezo brevemente. Sí, Francisco, tienes que... sí, gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, María del Carmen Montoya es profesora de la Universidad de Sevilla y bueno, nos va a hablar de imprenta y hermandades sevillanas en el siglo XVIII, el despertar de la información. Imagino que le darás un enfoque literario periodístico y adelante. Un momentito, por favor, que me aclare con la pantalla. Bien, de acuerdo. Bien, muchas gracias. Mi acercamiento a la Semana Santa tiene que ver con mis estudios sobre la fiesta pública moderna, que es una temática en la que me he venido especializando desde mi tesis doctoral, centrada en las fiestas reales del siglo XVIII. Es nuevo mi acercamiento a la Semana Santa, pero que efectivamente tiene bastante que ver con el trabajo de recuperación de prensa antigua que estamos haciendo desde el grupo de investigación IPAN, el que tienen ahí las referencias, que pretende hacer una lectura crítica de la historia del periodismo andaluz. Conviene que sepan, para los no iniciados, que buena parte de la prensa del siglo XVIII es una prensa de carácter ocasional, que muchas veces confundimos con esos folletos, piezas sueltas, relaciones, pliegos, que vienen a confundirse también en ese marasmo
de cosas que son las menudencias de imprenta, como se llaman, y lo más conocido en este ámbito son los sermones. Bueno, en este trabajo de recuperación que estamos haciendo, buena parte de los títulos que recuperamos tienen que ver con la temática religiosa y, por supuesto, con la vida de las hermandades, de la religiosidad popular y de la Semana Santa. Tomo como referencia para mis trabajos, puesto que me voy a situar en esa época, este encomiable trabajo que ha realizado en los archivos la profesora Plaza en este tránsito entre el siglo XVIII y el siglo XIX, que es donde están efectivamente, como ella define, asentados los orígenes de lo que es el movimiento de la Semana Santa, luego en la edad contemporánea. Bien, de acuerdo con estos presupuestos iniciales, lo que proponemos es una mirada a la Semana Santa en este complejo entre siglos desde el ámbito de la comunicación social. La producción editorial es siempre fiel reflejo de las inquietudes y las necesidades de los órganos de gobierno de las hermandades. Queda mucho trabajo pendiente por hacer sobre cómo se crea la imagen pública de las corporaciones y la relación de lo impreso con esos círculos de poder. Cabe mucho que decir todavía sobre los silencios interesados y las campañas informativas que se generan ya desde este siglo XVIII, desde mediados del siglo XVIII son patentes, ¿no? Ya podemos afirmar, algo que hemos constatado en esta investigación, que lo impreso ratifica y confirma a los nuevos poderes ciudadanos representados en las nuevas juntas de gobierno, donde hay representación de estos nuevos grupos, de esta nueva burguesía o clases que empiezan a ocupar los puestos de las oligarquías urbanas. Y alguna forma de verlo es a través de esa edición de nuevas reglas, la multitud, la amplia difusión que van a tener esos impresos devocionales que tratan de mover a una nueva religiosidad y estimular un nuevo culto. Y también es importante percibir que se ha generado ya un triángulo de connivencias entre los promotores, que son las hermandades fundamentalmente, los autores y los impresores, que articulan un discurso festivo con la intención explícita de convencer a los sevillanos para que acepten la reforma, particularmente en el caso de las procesiones de Semana Santa. Les traigo un ejemplo significativo de la propuesta que venimos haciendo. Recuerden, se ha nombrado varias veces a lo largo del día de hoy, como en 1777 se genera ese expediente general de cofradías desde la corte, desde el conde de Aranda. Se prohíben los desfiles procesionales y justamente en ese año cuando la Hermandad del Gran Poder decide trasladar su estación de penitencia desde la tarde del Jueves Santo hasta la madrugada, entrando en colisión con los intereses de la más antigua de las hermandades, que es la del silencio. Aquel año del 77 no pudo realizar su estación de penitencia, pero sí que al año siguiente se impone esta novedad. La estrategia que va a seguir la hermandad en este caso es buscar la connivencia de impresores que a través de 2 documentos que se dan al público para su venta y su difusión pública, obviamente, de alguna manera ratifique esa posición preferente que quiere tener la hermandad. Y lo va a hacer con esos 2 documentos que ven a su izquierda, una novena que de alguna manera impulse y mejore el fervor popular hacia esa imagen, y por otro lado un documento de orden corporativo donde se explican las razones que la hermandad quiere que se ratifique en la aprobación de las nuevas normas, de las nuevas reglas que se están elaborando y que necesitan del permiso real, ¿no? Exhibir las gracias e indulgencias es de alguna manera reivindicar los privilegios que asisten a la corporación. Una estrategia, por tanto, donde se entretejen toda una red de intereses y a los que sirve la producción editorial. Estrategias similares van a seguir otras hermandades, como la del silencio, la carretería, etcétera, etcétera. El Santo Entierro. Bien. Algo muy similar va a ocurrir en el campo de la información. Básicamente voy a seguir tres ejemplos de impresos ocasionales, de algunas de las cabeceras y algunos papeles sueltos que nos hablan ya de redes polémicas, en línea con las polémicas ilustradas. En primer lugar, la información, vamos a atender a la información religiosa y cofrade en estas primeras cabeceras del siglo XVIII.
son proyectos de poco recorrido, con fórmulas de noticias apenas apuntadas, fórmulas breves de anuncio, pero ya aparecen ahí anunciados los actos piadosos que se incorporan a los periódicos porque el público así los demanda. Aparecen las convocatorias de cultos, disertaciones, misiones apostólicas, todo eso de forma recurrente en estas primeras cabeceras. Y también se incluyen ocasionalmente resúmenes de celebraciones, fiestas, traslados, inauguraciones de templos, estrenos, etcétera, etcétera, etcétera. También, por supuesto, la información sobre la Semana Santa. Ven en la pantalla un ejemplo tomado del primer semanario andaluz, el Endomadario Útil Sevillano. En concreto, la noticia de ese mes de abril de 1759 habla sobre la salida de la Sagrada Entrada en Jerusalén el Domingo de Ramos. Como ven, la redacción todavía es muy precaria, no es nada objetiva, tiene tintes moralizantes, desde luego, y se indica cómo las 14 cofradías que van a hacer estación de penitencia ese año a la catedral deberán hacerlo con el debido decoro que se espera de ellas por el asunto que las convoca. El mismo impresor del Endomadario Útil en el año 1769 es el responsable de esto que yo he denominado como el primer programa de manos, al menos del que yo tengo noticia para la Semana Santa de Sevilla. Se trata de una hoja suelta, muy breve, de 21 centímetros, impresa por una sola cara, con información puntual de las cofradías que hacen estación de penitencia en ese año, con información expresa de las situaciones y de las sedes de las hermandades. Tiene un carácter eminentemente práctico y sería pues, el primer librito de mano, como lo conocemos en Andalucía, ¿no? Posiblemente con una intención turística de acompañar los paseos de los visitantes, que ya parece que son numerosos en ese último cuarto del 18, pero más allá de la funcionalidad evidente del documento, hay que entender su intencionalidad. El documento es del año posterior a las prohibiciones de Semana Santa del año 68. Entonces, el documento hay que entenderlo como un intento de normalización de los cortejos. Es un ejercicio de autoridad, por otra parte, de las hermandades que sí que han conseguido organizarse y que van a preparar sus cortejos sorteando tantísimas dificultades en un tiempo que se antoja especialmente complicado para las cofradías. El modelo parece que fragua y bueno, pues lo vamos a volver a incorporar. Los vamos a ver de nuevo en la calle durante los años 1814, 1815, etcétera, etcétera. Encontramos otras piezas sueltas. Quería hacer mención a estos impresos un poco más extensos. Este en concreto es una relación historiada, una especie de crónica, día por día, de una visita especial que fue la visita de los reyes en Sevilla durante el lustro real. Me interesa este documento porque no es un documento noticioso pensado para los sevillanos, sino que es un recurso textual que sirve fundamentalmente para deleitar a un público foráneo. Puede que sea uno de los primeros ejemplos que tenemos de idealización, digamos, de la Semana Santa de Sevilla. Desde luego, dentro de los circuitos oficiales de circulación de la monarquía, la ciudad alcanzaría un prestigio importantísimo y de alguna manera se refuerza por todo el trabajo de las hermandades, ¿no? Y un último ejemplo periodístico que quería menos conocido es esta otra relación, es del año 1797 y es un documento previo a la salida del cortejo del Santo Entierro. En apariencia este documento, que no pasaría por ser más que una relación habitual de las que hay en el mercado, es interesante porque si nos adentramos un poco en el panorama de la comunicación social, vemos que es un documento un poco más complicado. Precisamente ese año de 1797 el Santo Entierro incorpora a su cortejo algo que estaba prohibido expresamente por las autoridades eclesiásticas y civiles, que son los cortejos alegóricos. En ese año el Santo Entierro de Sevilla decide que vayan civilas y ángeles en el cortejo procesional.
de tal manera que el documento sería un desafío, claro, un pulso a las autoridades. Y la opinión pública sevillana se lo hizo constar el desagrado que les había provocado todo esto. Y lo vemos en este otro documento de la derecha, es un documento manuscrito, disculpa la escasa calidad que tiene, pero son una colección de décimas que circularon por la ciudad, probablemente por vía manuscrita y haciéndose copias unas a otras, donde se critica el polémico cortejo alegórico. Bien, pues hasta aquí mi intervención. He puesto de manifiesto pues, cómo lo impreso se convierte en un punto de apoyo importante al creciente poder que van a tener las hermandades, cómo se están ya consolidando algunos productos de consumo, como son las noticias, como son los programas de mano, como son los libros devocionales, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, cómo ha calado también la nueva mentalidad ilustrada a partir de este tipo de producción un poco más polémica, donde se pone en evidencia que ya la fiesta está abierta a la discusión y al debate. Muchas gracias por su atención y disculpen si me alarga un poco. María del Carmen, disculpa tú, que estabas la última de este bloque y bueno, ha tenido que ser así. Desde luego muy interesante y enlaza muy bien con lo que explicó Juan Jesús López, ¿no? Que las clases populares seguían siendo barrocas y cualquier reforma de los ilustrados tuvo que ir calando poco a poco, pero es muy interesante ver cómo a través de la prensa empiezan a hacer propaganda para terminar con los usos antiguos y empezar del antiguo régimen y empezar en la modernidad, ¿no? Que ya entramos de lleno en el 19, ¿no? Quiere decir que es un siglo de tránsito donde la prensa es muy precaria, pero bueno, donde se van haciendo unos... de alguna manera hay que comenzar las cosas. Entonces, bueno, lo leeremos con atención también. Y finalizamos la sesión hoy y mañana empezamos a las 9:30 con la conferencia de Antonio Miguel Nogués Pedregal de la Universidad Miguel Hernández de Alicante y con el resto de comunicaciones, la de Julio Grande incluida y también la conferencia de clausura. Así que hasta mañana a todos. No sé si Julio quiere dar algún aviso. No, nada más. Muchas gracias a todos. Muchas gracias al equipo técnico y a los traductores por la paliza a los que les hemos sometido hoy. Y nos vemos mañana a las 9:30, como decía Pilar. Hasta mañana.